Vamos a ver este caso donde tenemos lo siguiente, en el problema 1. El sistema de la figura consiste en dos masas puntuales, que son las que ustedes observan acá, masa 1 y masa 2, unidas por una cuerda ideal que pasa por una polea de masa despreciable, ¿sí? O sea, la polea la vamos a tratar como un cuerpo ideal, ¿sí? Y en este caso, la idea es, la masa M1 está apoyada sobre una superficie horizontal con coeficiente de rozamiento cinético U sub C, ¿sí? Que lo vamos a poner de este lado. También toda la mesa tiene esto que estoy pintando en rojo, que es una superficie rugosa. ¿Bien? Es un coeficiente conocido. Y luego tenemos que está unida a un resorte de constante K, ¿bien? Que obviamente está comprimido a una distancia x sub 1, ¿sí? En la posición de equilibrio. Estamos viendo la foto inicial, ¿sí? De la posición de equilibrio del objeto. Entonces dice el problema, hacer los diagramas cuerpo libre y de ambos cuerpos en el instante inicial, cuando se libera el sistema, y escribir sin resolver las ecuaciones dinámicas correspondientes para cada cual. Entonces vamos a ver cada uno de los casos, ¿sí? Vamos a empezar primero con el diagrama cuerpo libre de la masa M1. La masa, siempre conviene a veces empezar por el más simple. En este caso yo voy a elegir la masa M2, para que ustedes lo vean. Entonces vamos a tener un sistema de referencia que sería el eje Y, ¿sí? Vamos a tener la tensión del cable, ¿sí? Y luego tenemos el peso propio del objeto. Al estar hablando del instante inicial, acá vamos a poner una de las condiciones de borde, el instante inicial que indica que las velocidades van a ser cero, ¿sí? En ambos casos, justamente porque estamos hablando de la foto primera que nosotros tenemos en este sentido. Bien, bueno, entonces, en este caso, la idea es que una vez que tenemos esto, ¿sí? Acá no vamos a poner, por ahora no tenemos medidas de aceleración ni nada, así que vamos a ver cómo queda, podemos dejarlo planteado acá, ¿sí? Vamos a ver de la siguiente manera, ¿sí? En este caso vamos a arriesgar una determinada aceleración, ¿sí? En este caso, les digo, depende de los valores con los cuales nosotros trabajemos, pero podemos suponer una aceleración en un determinado punto o en otro, ¿sí? Supongamos que este objeto se va a mover hacia abajo, ¿sí? Entonces arriesgamos que, si bien la velocidad va a ser cero, va a tener una determinada aceleración hacia abajo. Y en este caso, uno de los supuestos también es que las velocidades, ¿sí? Van a ser siempre iguales, lo mismo que las aceleraciones, por el hecho de estar con el hilo ideal, ¿sí? Es decir, si nosotros estamos hablando de un hilo ideal que tiene una masa cero y que es inextensible, ¿sí? En este caso, lo que estamos considerando es que básicamente van a actuar ambos cuerpos como si estuvieran unidos en el mismo momento, ¿sí? Entonces, en este caso vamos a tener el peso, ¿sí? M2 por G, menos la tensión, que esto me queda como masa por aceleración, ¿sí? Es una única aceleración para ambos cuerpos en ese caso, ¿sí? Bien, y luego vamos a hacer lo mismo para el diagrama cuerpo libre del primero, ¿sí? De la masa M1. En este caso, para la masa M1 vamos a tener dos ejes, ¿sí? Vamos a poner acá el eje Y y el eje X, ¿sí? En este sentido. Voy a indicar la aceleración que hemos supuesto para todo el sistema en el dibujo, ¿sí? Y vamos a tener en este sentido lo siguiente, ¿no? Vamos a tener la normal, ¿sí? De la masa M2, la tensión del cable, que es la misma tensión que hablamos en la masa M1. Luego tenemos el peso propio, ¿sí? M2 por G, M1 por G. Y acá se agrega algo nuevo, que es, si la aceleración va a ir conforme al dibujo hacia la derecha, ¿qué es lo que va a ocurrir? Acá vamos a tener un rozamiento. El rozamiento se va a oponer a la tendencia del movimiento, con lo cual muy probablemente, ¿sí? Tengamos que aparezca en este sentido, ¿sí? Estamos hablando de un rozamiento cinético, ¿sí? Y luego también, por el hecho de que el resorte está comprimido, fíjense, un detalle importante, lo voy a recalcar dentro de, digamos, dentro de el problema. ¿No ven que el enunciado dice que el resorte está comprimido a una distancia x sub 1? ¿Eso qué quiere decir? Que la longitud natural del resorte, ¿sí? Al estar comprimido, la fuerza va a apuntar en sentido contrario a su dirección de compresión, con lo cual vamos a tener que la fuerza elástica va a apuntar en este sentido, ¿está bien? Entonces todo esto acorde al diagrama que nosotros estamos manejando hasta el momento, ¿está bien? Entonces vamos a hacer las cuentas. Acá vamos a trabajar con dos ecuaciones, ¿sí? Porque tenemos ecuaciones para lo que es sumatoria de fuerzas en X y en Y, o sea que con eso es lo que vamos a trabajar. Entonces, en este caso vamos a abrir de este lado, ¿sí? Vamos a pensar de la siguiente forma. Para el eje Y vamos a tener normal
menos el peso, que esto va a ser igual a 0 porque la aceleración en I para el cuerpo 1, ¿sí?, nos va a quedar igual a 0. Eso quiere decir que la normal nos va a quedar como masa 1 por el peso. ¿Bien? Y luego, en el mismo sentido, ¿sí?, vamos a tener para el eje X, tenemos fuerza elástica más la tensión del cable menos la fuerza de rozamiento, que esto nos queda como masa 1 por la aceleración, ¿sí?, según el sentido que nosotros le pusimos. Y lo que vamos a ver acá es que la fuerza de rozamiento nos va a quedar como el coeficiente cinético por la tensión. ¿Bien? Luego vamos a tener que la fuerza elástica nos va a quedar como la constante por la deformación del resorte, con lo cual en este caso la deformación del resorte podemos pensarla como x sub 1 menos, ¿sí?, el x sub 0, que sería su longitud natural. Sin embargo, fíjense que el detalle del problema habla de estrictamente la distancia x sub 1, ¿sí? O sea que el delta sub x, para una mejor comparación, lo podemos directamente trabajar como si fuera nuestro x sub 1, ¿sí?, usando la nomenclatura del problema. Entonces la fuerza elástica quedaría como k por x sub 1. ¿Bien? Y ahora, juntando todos los elementos, nos queda, ¿sí?, de 3, 5 y 2 en 1, ¿sí?, en este caso en la ecuación anterior, que vamos a llamarla 6, por decir algo, entonces nos va a quedar fuerza elástica, que es k por x sub 1, más la tensión del cable, menos la fuerza de rozamiento, que es la normal, ¿sí?, es el coeficiente cinético por la normal sub 1, que esto me queda masa sub 1 por aceleración. ¿Vale? Entonces esto lo podemos dejar expresado así. Podemos reemplazar las ecuaciones, ¿sí?, k por x sub 1 más la tensión menos el coeficiente cinético por m sub 1 por g, que esto es m sub 1 por a, ¿bien?, y nos va a quedar de la siguiente manera. ¿Bien? Entonces, en definitiva, en limpio, o sea, todo el sistema que nosotros resolvamos se reduce básicamente a este tipo de ecuaciones, ¿ok? Básicamente hasta ahora tenemos dos ecuaciones, teníamos muchas más por supuesto, pero fíjense que para todo el sistema tenemos dos ecuaciones. Si nosotros vemos la cantidad de datos que vamos a tener, ¿sí?, los datos los voy a marcar con verde, ¿sí?, y las incógnitas o las variables a resolver vamos a marcarlas en amarillo. Si las cuentas están bien hechas, tenemos que tener solamente dos incógnitas y el resto tiene datos porque son dos ecuaciones, ¿sí?, dos ecuaciones limpias. Entonces vamos a tener masa 2 g, que es un dato, masa 2 también que es dato, luego tenemos la constante de resorte x sub 1 también que es dato, el coeficiente, masa 1 por g y masa 1 por aceleración, quedando simplemente la tensión y la aceleración como las únicas incógnitas del problema. Entonces, en definitiva tiene sentido, ¿sí?, porque básicamente queda limpio para lo que queremos. ¿Ok? Entonces, nada, simplemente habría que resolverlo. En este caso no tenemos datos de cuánto valen esas incógnitas, con lo cual no es tampoco el objetivo del problema, ¿sí? Simplemente el objetivo del problema es tratar de llegar a una solución, ¿vale?, y planteo del problema. Bien, después dice, calcula la aceleración de la masa m sub 2 en el instante en el que el resorte pasa por su posición de equilibrio. Esto es una pregunta interesante, ¿no?, porque simplemente fíjense que acá, para contestar esta pregunta, hay ciertos pasos que se pueden dar, pero básicamente el tema está en lanzarlo de la siguiente forma. Por ejemplo, en este caso vamos a tener que la aceleración va a ser la misma para todos, pero dice posición de equilibrio. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Posición de equilibrio, en este caso quiere decir que la deformación del resorte va a ser 0, ¿sí? O sea, vamos a tener la fuerza elástica se va a hacer 0 porque justamente no tiene deformación. ¿Está bien? Entonces, básicamente la aceleración, por supuesto, cuando hay una fuerza variable con la distancia, como puede ser la fuerza elástica, la aceleración cambia, ¿sí? Eso lo habrán visto en movimientos giratorio armónico, etc. ¿Sí? Entonces, podemos adaptar simplemente estas ecuaciones, ¿sí? Entonces, vamos a ver. En la ecuación 7, ¿sí?, vamos a decir k por x sub 1 más la tensión menos el coeficiente por m1 por g, que esto es igual a m1 por a, como ustedes vieron, la distancia del resorte va a pasarse a 0, ¿sí? Y si mi objetivo es despejar la aceleración, voy a venir en la ecuación, vamos a llamar la ecuación 8, voy a decir de la ecuación 1, digo m2 por g menos la tensión me queda como m2 por a y voy a despejar t, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer?
paso M2 por A sumando de otro lado, ¿sí? Entonces en este lado me queda M2 por G más M2 por A es igual a T, ¿sí? Y cuando despeje las cuentas me queda que la tensión me va a quedar por M2 por G más A. Me va a quedar de esta manera, ¿sí? Y lo que vamos a tener en este caso es que ahora vamos que a esto lo llamamos ecuación 9, ¿sí? Digo de 9 en 8, ¿sí? Vamos a venir a este lado y digo M2 por G más A, ¿sí? Menos el coeficiente por M1 por G es igual a M1 por A. Vamos a explicar en términos de la aceleración, entonces hago la distributiva, ¿sí? Vamos a ponerlo de este lado y vamos a agrupar los términos que tengan la aceleración de los otros lados, ¿sí? Entonces vamos a venir acá y esto nos queda M2 por G menos el coeficiente por M1 por G, que esto es igual a la aceleración, por M1 menos M2, ¿sí? Y si ahora voy a sacar factor común, en este caso voy a sacar factor común de gravedad, ¿sí? Vamos a ver, en este caso simplemente estoy priorizando la ecuación, ¿sí? Entonces digo gravedad por M2 menos el coeficiente por M1, todo esto dividido M1 menos M2, todo esto es la aceleración, ¿vale? Entonces, básicamente, este sería, vamos a analizar un poco esta ecuación, ¿verdad? Entonces, si ustedes observan, nos queda como G, que es una aceleración, por M2 menos un coeficiente por M1, y abajo vamos a tener M1 menos M2, ¿sí? Bien, dimensionalmente la ecuación tiene sentido. ¿Por qué? Porque básicamente nosotros tenemos la aceleración y la gravedad que tienen unidades de aceleración, y después todo este término, que es masa dividido masa, está sin unidades. Todo esto lo estoy pintando en azul, con lo cual tiene cierto sentido. Lo que habría que chequear algebraicamente es que las cuentas estén ok, ¿sí? Con valores. Este problema no los tiene, porque es un problema simplemente teórico, con lo cual no habría inconveniente. No sabemos las dimensiones de las masas ni los coeficientes, pero obviamente la aceleración va a ser positiva siempre y cuando, ¿sí? Para que la aceleración sea positiva, nosotros vamos a pensarlo, digamos, para que en el sentido que nosotros lo pusimos, ¿no? No es un problema que plantea el problema, pero que podemos tratar de ver. Para que la aceleración sea mayor que 0, esta fracción tiene que ser mayor que 0, o sea, M2 menos el coeficiente por M1 tiene que ser mayor que 0, y M1 menos M2 tiene que ser mayor que 0, o la otra es M2 menos el coeficiente por M1 tiene que ser menor que 0, y M1 menos M2 tiene que ser menor que 0. Entonces ahora cuando agrupamos decimos M2 tiene que ser mayor que mu sub c por M1, y a su vez M1 tiene que ser mayor que M2, ¿eh? O la otra es que M2 tiene que ser menor que mu sub c por M1 y M1 tiene que ser menor que M2, ¿vale? Entonces son como distintas consideraciones que hay que tener en cuenta, pero yo les digo, para tener una dimensión del problema justamente hay que trabajar con números reales, ¿vale? Con valores reales. Y después dice el problema es lo siguiente, vamos a ver esta última parte del enunciado, ¿no? Que consta de lo siguiente, dice: supongamos o suponer que se quita el resorte y el rozamiento de una superficie adquiere un coeficiente variable tanto, ¿no? Es un coeficiente que depende de la distancia. Entonces dice donde x es la coordenada horizontal, medida en metros es la posición de equilibrio del resorte, ¿no? Entonces, en este caso dice, ya trabajo la fuerza de rozamiento cuando la masa M1 recorre una distancia de, que es de 1 metro, y su velocidad en esa posición. O sea que el escenario es un poco distinto a lo que teníamos hasta el momento. Vamos a copiar un diagrama cuerpo libre, ¿sí? Fíjense, la masa M2 va a seguir como está, ¿sí? La masa M1 va a tener un determinado cambio, que es que ya no tenemos la fuerza elástica, ¿sí? Entonces, en este caso, de escribir esto, ¿verdad? Vamos a ponerlo acá en negro. Toda esta fuerza elástica va a desaparecer, no va a estar más. Pero sí, sin embargo, podemos seguir asumiendo, ¿sí?, la dirección de la aceleración, podemos mantenerlo, no hay problema, ¿bien? Y ver qué ocurre. Y obviamente si el movimiento se hace a la derecha, que el rozamiento tenga ese coeficiente, por supuesto, ¿no? Entonces, esa sería un poco la idea. Entonces, vamos a ver, acá dice, tenemos que calcular el trabajo de la fuerza de rozamiento, ¿no? Acá estamos hablando solamente de un trabajo
O sea, si vamos a la pregunta concreta, la pregunta está hablando del trabajo solo de la fuerza de rozamiento, no estamos hablando, ¿sí?, del trabajo total. Sin embargo, al mencionar la velocidad sí tenemos que hablar del trabajo total y eso va a impedir, va a generar un poco una determinada variable, con lo cual sí tenemos que tener en cuenta el trabajo de todo, ¿sí? Entonces, en este caso, vamos a pensarlo de la siguiente forma, ¿sí? En este caso, vamos a decir, bueno, cálculo de la fuerza de rozamiento podemos pensarlo simplemente como la integral de la fuerza de rozamiento por la distancia que se haya movido, ¿sí? En este caso, si la fuerza de rozamiento, vamos a poner esto como nuestra ecuación 12, ¿sí?, nuestra fuerza de rozamiento la podemos pensar como el coeficiente por la normal, que de las ecuaciones anteriores nosotros habíamos dicho que la normal nos quedaba como la masa de 1 por g, con lo cual, en este caso, esto pasa a ser que la fuerza de rozamiento más el dato que tenemos nos queda como 8 por x al cuadrado por m1 por g. ¿Está bien? Y el sentido negativo yo ahora se lo voy a dar, digamos, al momento de hacer la integral, ¿sí? Entonces digo, el trabajo de la fuerza de rozamiento me queda menos 8x al cuadrado por m1 por g, diferencial x, y luego todo esto en la integral. Como dice, la distancia va a ser 1, va a ser desde 0 metros hasta 1 metro. ¿Bien? Y el tema del menos justamente es porque la fuerza de rozamiento apunta en este sentido, ¿sí?, está a 180 grados por el vector de desplazamiento donde se ha desplazado la masa de cuestión. ¿Bien? Entonces, en ese caso, ¿sí?, vamos a hacer las cuentas, ¿ok?, y vamos a ver qué ocurre. Entonces vamos a ver, por ejemplo, en este caso voy a sacar, ¿sí?, todas las constantes de la integral por fuera. Vamos a hacerla como siempre, ¿sí?, como una integral común y corriente. Entonces me queda menos 8 por m1 por g, todo esto con la integral entre 0 y 1 de x al cuadrado diferencial x. Cuando hago la primitiva, esto me queda, ¿sí?, x al cubo sobre 3 entre 1 y 0, ¿sí? Entonces el trabajo me va a quedar con menos 8 por m1 por g por 1/3 por 1 metro al cubo, menos 0 al cubo, ¿sí? Entonces ahora, fíjense que básicamente, si analizamos fino, ¿sí?, los datos, no tenemos valores numéricos ni de las masas ni de las distancias, ¿ok? O sea que podemos asumir lo siguiente, ¿sí? Yo primero voy a chequear el tema de las unidades, por supuesto, ¿no? Las unidades de trabajo tienen que dar en unidades de Joule. Esto sería fuerza por distancia, unidades de fuerza por distancia, también en general. O sea que en este caso me va a quedar, por ejemplo, masa por longitud sobre tiempo al cuadrado por longitud. Eso es, o sea que en definitiva sería masa por longitud al cuadrado sobre tiempo al cuadrado.